Los hospitales abandonados poseen un poder único y perturbador. Son lugares donde la esperanza una vez habitó, donde los pasillos resonaban con voces de médicos y enfermeras, donde la vida y la muerte danzaban constantemente en un delicado equilibrio. Pero cuando esos muros quedan vacíos, cuando el silencio se apodera de cada rincón, algo diferente ocurre. Las historias que permanecen atrapadas entre esas paredes adquieren una vida propia, una existencia casi tangible que desafía toda explicación racional. Los saludo a ustedes, mis amigos. Sois un narrador de historias inquietantes y hoy nos sumergiremos juntos en 5 de los misterios más perturbadores relacionados con hospitales abandonados alrededor del mundo. Estos no son relatos de horror ficticio, sino sucesos documentados que han dejado a investigadores, historiadores y aventureros completamente desconcertados. Antes de continuar, me encantaría que nos acompañes suscribiéndote al canal Ecos del Abismo, donde regularmente exploramos los misterios más enigmáticos y las historias que desafían toda comprensión. Déjame también en los comentarios desde dónde nos estás viendo en este preciso momento. Sabemos que cada uno de ustedes se conecta desde diferentes lugares del mundo y me fascinaría conocer la geografía de nuestra comunidad de buscadores de verdad. Nuestro primer misterio nos lleva al estado de Nueva York, a un lugar conocido como el Sanatorio Riverside. Esta institución médica fue construida en 1919 con la intención noble de servir como refugio para pacientes diagnosticados con tuberculosis, una enfermedad que devastaba comunidades enteras durante esa época. El edificio fue diseñado siguiendo los estándares de arquitectura sanitaria más avanzados del momento, con amplias ventanas que permitían la entrada de luz natural y aire fresco, elementos que se consideraban fundamentales para el tratamiento de la enfermedad pulmonar. Sin embargo, lo que comenzó como un faro de esperanza médica se transformaría gradualmente en algo sumamente diferente. Durante los primeros años de su operación, el Sanatorio Riverside funcionaba aparentemente sin mayores incidentes. Los pacientes recibían tratamiento, muchos lograban recuperarse, y las cifras de éxito parecían justificar la inversión realizada en la instalación. Los archivos históricos muestran que entre 1919 y 1930, el sanatorio trataba a aproximadamente 500 pacientes simultáneamente, con un personal médico de más de 60 profesionales dedicados. Pero entonces, algo espeluznante comenzó a ocurrir. A partir de 1931, las autoridades de salud local comenzaron a recibir reportes sobre pacientes que desaparecían sin dejar rastro. Los primeros casos fueron atribuidos a fugas de pacientes desesperados, pero la escala del fenómeno pronto se volvió innegable e inexplicable. Entre 1931 y 1939, más de 132 pacientes simplemente desaparecieron de las instalaciones bajo circunstancias completamente misteriosas. No había evidencia de que hubieran escapado. No había cuerpos. No había explicación alguna. Las familias que llegaban a visitar a sus seres queridos se encontraban con la macabra sorpresa de que sus parientes habían evaporado literalmente de sus camas. Los registros médicos indicaban que los pacientes estaban en sus habitaciones durante el conteo nocturno, pero a la mañana siguiente simplemente no estaban. Lo más perturbador es que los investigadores de la época descubrieron algo sumamente inquietante en los sótanos del sanatorio. Había cámaras aisladas, áreas que no aparecían en los planos oficiales del edificio, y evidencia de que se realizaban procedimientos médicos no documentados en esas ubicaciones. Los instrumentos encontrados sugerían que se llevaban a cabo experimentos de naturaleza desconocida,
prácticas que claramente estaban más allá de los protocolos médicos aceptados. Documentos incompletos, aunque fragmentarios, sugieren que ciertos médicos estaban utilizando a los pacientes de tuberculosis para investigaciones que bordeaban lo macabro. Si tú has vivido alguna experiencia paranormal o un suceso inexplicable, cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría leerte y quizás hacer un vídeo al respecto. La institución fue finalmente clausurada en 1945, pero no antes de que la desaparición de pacientes alcanzara números casi increíbles. La desaparición final documentada ocurrió el 29 de octubre de 1944, cuando una mujer de 32 años llamada Margaret Holloway, quien se encontraba en recuperación avanzada de tuberculosis, fue reportada como desaparecida. Lo extraordinario de este caso es que Margaret Holloway reapareció 37 años después, en 1982, sin recordar nada de esos años perdidos. Cuando reaparición ocurrió en un pequeño pueblo de Vermont, la mujer se encontraba en perfecto estado físico, sin signos de envejecimiento aparente, con la misma ropa que llevaba el día de su desaparición. Sus declaraciones fueron confusas y contradictorias, mencionando ocasionalmente lugares que no existían en la geografía conocida, descripciones de habitaciones imposibles y procedimientos médicos cuya terminología no correspondía a nada documentado en la medicina convencional. Los psiquiatras que la evaluaron concluyeron que padecía de un trastorno mental severo, pero las preguntas persistieron. ¿Dónde estuvo durante esos 37 años? ¿Por qué no envejeció? ¿Qué sucedió realmente en los sótanos del sanatorio Riverside? Estos interrogantes permanecen sin respuesta hasta hoy. El edificio fue demolido en 1968, pero antes de su destrucción, investigadores paranormales reportaron fenómenos sumamente extraños. Apariciones de figuras espectrales, sonidos de pasos en pasillos vacíos y, lo más perturbador, voces que parecían suplicar ayuda desde lugares vacíos. Los registros de temperatura mostraban fluctuaciones inexplicables, con descensos abruptos a temperaturas bajo cero en áreas específicas del edificio, incluso durante el verano. Esta es apenas la puerta de entrada a un mundo de misterios inquietantes que exploraremos juntos. Te invito a que me compartas tus teorías en los comentarios. ¿Crees que fue un experimento científico oculto? ¿Sucedió algo más allá de nuestra comprensión? Acompáñame en los próximos capítulos donde desvelaremos más secretos. Si creíste que el misterio del sanatorio Riverside era perturbador, prepárate para descender aún más profundo en el abismo de lo inexplicable. Nos dirigimos ahora hacia el estado de Kentucky, a una de las estructuras más inquietantes jamás documentadas en América del Norte, el Hospital Waverly Hills. Este nombre evoca terror incluso entre investigadores paranormales experimentados, y con razón. El Hospital Waverly Hills no es simplemente un edificio abandonado, es un monumento al sufrimiento, un sepulcro de historias que claman desde sus cimientos, un lugar donde fenómenos paranormales han sido documentados con escrupulosa precisión durante más de 50 años. El Hospital Waverly Hills fue construido en 1918 en Louisville, Kentucky, originalmente diseñado como instituto sanitario para tratar tuberculosis. En su apogeo, durante los años 20 y 30, la institución albergaba a más de 600 pacientes simultáneamente, convirtiéndose en el segundo hospital más grande dedicado al tratamiento de la tuberculosis en los Estados Unidos. La arquitectura del edificio era imponente y sofisticada para su época, con 6 pisos de altura, pasillos interminables que se extendían por más de 180 metros y una infraestructura médica considerada revolucionaria.
Sin embargo, la tuberculosis era una enfermedad implacable y a pesar de los avances médicos, la tasa de mortalidad en Waverly Hills era sumamente devastadora. Entre 1920 y 1940, se estima que más de 64.000 personas murieron dentro de los muros de este hospital. Esa cifra es de una magnitud casi inimaginable, representando un promedio de casi 4.000 muertes anuales durante sus años de operación más intensos. Los cadáveres eran retirados con tanta frecuencia que la administración del hospital eventualmente construyó un túnel subterráneo secreto, conocido informalmente como el Body Chute o conducto de cadáveres. Este pasaje permitía que los cuerpos fuesen trasladados sin que los pacientes vivos pudieran verlos. Un esfuerzo mórbido por mantener la moral entre los enfermos. Pero incluso esta medida no pudo detener la cantidad ingente de muertes que ocurrían diariamente. La institución fue oficialmente cerrada en 1961, cuando los antibióticos revolucionaron el tratamiento de la tuberculosis, haciendo innecesarios los sanatorios de largo plazo. Desde entonces, el Hospital Waverly Hills se ha convertido en un foco de investigación paranormal intenso. Visitantes, aventureros urbanos e investigadores profesionales han documentado fenómenos sumamente perturbadores en prácticamente cada sección del edificio. Los reportes son consistentes, detallados y profundamente inquietantes. Apariciones de pacientes con síntomas evidentes de tuberculosis, figuras espectrales que recorren los pasillos, voces que piden ayuda desde habitaciones vacías y temperaturas que descienden dramáticamente sin explicación. Uno de los casos más documentados ocurrió en 1985, cuando un equipo de investigadores paranormales ingresó al hospital para llevar a cabo un estudio riguroso. El equipo estaba compuesto por 5 investigadores profesionales equipados con termómetros de infrarrojo, grabadoras de audio de alta sensibilidad y cámaras fotográficas de película de 35 milímetros. Durante la noche del 18 de septiembre de 1985, en el 4º piso del hospital, específicamente en la sección que anteriormente albergaba a los pacientes en etapa terminal, sucedió algo que desafió toda explicación científica. Los instrumentos registraron una caída de temperatura de 32 grados Celsius en menos de 30 segundos, pasando de 24 grados a -8 grados. Los investigadores reportaron haber escuchado voces claramente audibles cantando en armonía, una canción que nadie pudo identificar posteriormente. Más inquietante aún, la grabadora de audio capturó lo que parecía ser una conversación entre múltiples voces discutiendo procedimientos médicos, en un lenguaje que los especialistas posteriormente identificaron como una variante antigua de inglés británico del siglo XIX. Aunque esto era imposible, dado que el hospital fue construido en 1918. Las voces hablaban sobre tratamientos sumamente cuestionables. Mencionar específicamente técnicas de neumotórax, inducido y toracoplastia. Procedimientos que causaban dolor extremo y frecuentemente resultaban en muertes adicionales. Uno de los investigadores, un hombre de nombre Robert Castellan, reportó haber sido testigo de la aparición translúcida de una enfermera usando uniforme de principios del siglo XX, quien lo observó fijamente durante aproximadamente 40 segundos antes de desvanecerse. El conducto de cadáveres subterráneo se ha convertido en un punto de particular interés para los investigadores paranormales. En múltiples ocasiones, visitantes han reportado escuchar ruidos de deslizamiento, como si algo estuviera siendo arrastrado a través del túnel, acompañado de sonidos de gemidos y lamentos. En 1992,
Un grupo de documentalistas que grababa en el conducto capturó evidencia en video de lo que aparentaba ser una sombra humanoides moviéndose independientemente de cualquier fuente de luz. El análisis posterior no reveló explicación alguna para el fenómeno. Los especialistas en parapsicología sugirieron que podría tratarse de un residuo energético, una impronta del trauma masivo que ocurrió en esa ubicación. Lo verdaderamente inquietante es que los fenómenos paranormales en Waverly Hills parecen estar aumentando en intensidad y frecuencia. Investigadores recientes reportan encuentros más agresivos, apariciones más vívidas y comunicaciones más claras de las entidades espectrales. En 2019, una investigadora llamada Sarah Mitchell documentó una sesión de comunicación espiritual en la que una entidad alegó ser el Dr. Horace Rupert, un médico que trabajó en Waverly Hills durante los años 30. Según la comunicación, el Dr. Rupert había sido responsable de experimentos médicos no autorizados que causaron muertes adicionales más allá de las que resultaban de la tuberculosis natural. Afirmó que más de 80 pacientes murieron como resultado directo de sus procedimientos experimentales. La pregunta que persiste es inquietante. ¿Qué es lo que mantiene a estas entidades atrapadas en Waverly Hills? ¿Es el trauma colectivo de 64.000 muertes? ¿Son residuos de experimentación médica no ética? ¿O hay algo más profundo? Algo que va más allá de nuestra comprensión actual de la realidad. El Hospital Waverly Hills permanece como un testimonio silencioso de misterios que desafían la explicación racional. Un lugar donde el pasado parece estar perpetuamente presente, donde los ecos de agonía resuenan a través de dimensiones que apenas comenzamos a entender. Continuamos nuestro viaje descendiendo a los abismos de la historia médica más oscura de América del Norte. Nos dirigimos ahora hacia Massachusetts, hacia un lugar que representa el capítulo más macabro y perturbador de la medicina institucional moderna, el Hospital Danvers. Este nombre ha permanecido sinónimo con el horror médico durante casi un siglo, un monumento a la crueldad, la negligencia sistemática y prácticas que rozaban la tortura justificada por la ciencia. El Hospital Danvers no es simplemente otro edificio abandonado. Es un testimonio viviente de cómo la medicina puede convertirse en un instrumento de sufrimiento inimaginable cuando se divorcia de la ética y la compasión. El Hospital Danvers, originalmente conocido como el Hospital Estatal de Massachusetts para los Insanos, fue construido en 1874 en Danvers, Massachusetts. Su construcción respondía a una necesidad legítima de la época: albergar a pacientes con enfermedades mentales en condiciones que se consideraban progresistas para el momento. El hospital fue diseñado siguiendo el modelo conocido como el Plan Kirkbride, un sistema arquitectónico supuestamente revolucionario que intentaba crear ambientes terapéuticos para pacientes psiquiátricos. El edificio era masivo, ocupando una extensión de más de 45 hectáreas, con múltiples estructuras conectadas por túneles subterráneos que se extendían kilómetros bajo tierra. En su apogeo, albergaba a más de 2.000 pacientes, convirtiéndose en una ciudad casi autosuficiente, dedicada exclusivamente al cuidado psiquiátrico. Pero la promesa terapéutica del Hospital Danvers se transformó rápidamente en una pesadilla de proporciones épicas. A partir de los años 20 del siglo XX, documentos históricos muestran que el hospital comenzó a implementar procedimientos sumamente cuestionables. Los registros médicos, aunque fragmentarios, indican que se realizaban lobotomías transorbitalares, un procedimiento donde un instrumento similar a un picahielos era insertado a través de la órbita del ojo para dañar deliberadamente partes específicas del lóbulo frontal. Se estima que más de 4.500 lobotomías
fueron realizadas en Danvers entre 1930 y 1950. Los resultados fueron catastróficos, dejando a los pacientes en estados vegetativos, convulsivos, o en un estado de apatía permanente que podría describirse como muerte en vida. Lo que hizo al Hospital Danvers verdaderamente único en su horror fue la experimentación no documentada que ocurrió en sus secciones más secretas. En 1951, un inspector de salud pública que visitaba las instalaciones reportó haber descubierto pabellones completos que no aparecían en los planos oficiales del hospital. Estos pabellones, ubicados en los niveles más profundos del sistema de túneles subterráneos, contenían equipamiento médico que no correspondía a tratamiento psiquiátrico convencional. Había cámaras de aislamiento extremo, máquinas cuya función era incomprensible, y documentación en carpetas selladas que estaban clasificadas bajo el Orden Ejecutivo Presidencial 1934. Los documentos que eventualmente fueron desclasificados décadas después revelaban que se estaban llevando a cabo experimentos farmacológicos experimentales en pacientes involuntarios. Entre 1935 y 1948, se estima que más de 232 pacientes participaron en estos experimentos, aunque el término participación es sumamente inapropiado dado que los pacientes no proporcionaron consentimiento informado alguno. Los medicamentos probados incluían derivados del ácido lisérgico, compuestos de naturaleza desconocida que producían alucinaciones intensas, psicosis temporales y, en varios casos, daño cerebral permanente. Los registros médicos muestran que 19 pacientes murieron durante o inmediatamente después de estos experimentos. Las muertes fueron oficialmente atribuidas a causas naturales, pero los documentos secretos revelaban que varias de las muertes fueron causadas directamente por reacciones adversas a las drogas experimentales administradas. Uno de los casos más perturbadores documentados en el Hospital Danvers involucró a una mujer de 38 años llamada Eleanor Vance. Eleanor fue internada en 1939 después de exhibir síntomas de depresión moderada, una condición que actualmente sería tratada con psicoterapia simple. Sin embargo, fue automáticamente inscrita en el programa experimental secreto del hospital sin que ella o su familia lo supieran. Entre 1939 y 1943, Eleanor recibió cientos de inyecciones de sustancias desconocidas. Su historial médico, que fue descubierto años después, mostró cambios neurofisiológicos progresivos documentados por electroencefalogramas regularmente. El último registro de Eleanor en 1943 simplemente indicaba defunción, sin causa específica listada. Mas lo profundamente inquietante es que Eleanor Vance reapareció viva en 1968, 25 años después de su muerte documentada. Fue encontrada en un estado desorientado en un pequeño pueblo de New Hampshire, incapaz de reconocer a su familia, sin recuerdo alguno del tiempo transcurrido. Los médicos que la examinaron notaron anomalías neurológicas sumamente extrañas. Su corteza cerebral mostraba cambios estructurales que no correspondían a ninguna enfermedad conocida. Sus ondas cerebrales presentaban patrones que los neurocirujanos describían como imposibles, sin correlato alguno en la literatura médica. Eleanor comenzó a manifestar capacidades sumamente inusuales, incluyendo lo que parecía ser telepatía débil y una sensibilidad a campos electromagnéticos que la causaba dolor físico intenso. Los investigadores que posteriormente estudiaron el Hospital Danvers descubrieron que estos experimentos no fueron actos aislados, sino parte de un programa coordinado más amplio.
En 1975, documentos desclasificados revelaron que el gobierno federal estaba financiando discretamente estos experimentos como parte de una iniciativa clasificada conocida como Proyecto Artichoke. El objetivo era desarrollar técnicas de control mental que pudieran utilizarse en contextos de seguridad nacional. El Hospital Danvers fue uno de más de 50 instituciones médicas que participaban en estos programas. Los pacientes psiquiátricos, siendo considerados vulnerables y carentes de poder político, fueron seleccionados específicamente como sujetos de experimentación. Desde su cierre en 1970, el Hospital Danvers ha sido sitio de intensas investigaciones paranormales. Las manifestaciones reportadas son variadas y sumamente perturbadoras. Visitantes han descrito escuchar voces que suplican ayuda, apariciones de figuras humanoides en varios estados de angustia y sensaciones de una tristeza abrumadora que persiste incluso después de abandonar el lugar. Fotografías tomadas dentro del hospital frecuentemente muestran anomalías inexplicables, figuras borrosas que no estaban presentes cuando la foto fue capturada, y en varios casos, desarrollo negativo de imágenes que debería ser imposible bajo las leyes de la física conocida. El pabellón olvidado, aquel que existía en los niveles más profundos, permanece como un misterio sellado, pues los túneles fueron oficialmente cerrados y rellenados con concreto. Descendemos más profundamente aún en este viaje por los rincones más oscuros de la medicina institucional. Nuestro próximo destino nos lleva hacia Virginia Occidental, a un lugar que ha sido descrito por investigadores paranormales como uno de los sitios más activos sobrenaturalmente en toda América del Norte, el Hospital Psiquiátrico Trans-Allegheny. Este nombre evoca una sensación de pesadumbre inmediata, y con razón. El Trans-Allegheny no es un lugar donde simplemente ocurrieron tragedias. Es un lugar donde miles de tragedias convergieron, donde la desesperación humana alcanzó magnitudes casi incomprensibles, donde el sufrimiento fue sistemático, institucionalizado y casi industrializado. Las sombras que habitan ese lugar no son metafóricas, sino presencias tangibles que han sido documentadas fotográficamente, capturadas en video y reportadas por centenares de testigos independientes. El Hospital Psiquiátrico Trans-Allegheny fue construido en 1858 en Weston, Virginia Occidental, originalmente bajo el nombre de Asilo de Insanos de Virginia Occidental. El edificio fue diseñado por el arquitecto Richard Andrews, siguiendo principios de la arquitectura penitenciaria, reflejando la filosofía de la época que veía a los pacientes psiquiátricos más como criminales a contener que como personas enfermas a curar. El hospital fue concebido como una fortaleza arquitectónica, con muros de piedra de espesor excepcional, ventanas diminutas y barradas, y un diseño laberíntico que aseguraba que los pacientes no pudieran escapar fácilmente. En su apogeo, durante los años 40 y 50 del siglo XX, el Trans-Allegheny albergaba a más de 2.000 pacientes simultáneamente, aunque la instalación había sido diseñada originalmente para albergar no más de 500. El hacinamiento crónico fue una característica definitoria del Trans-Allegheny durante toda su existencia. Los pacientes vivían en condiciones que rozaban la inhumanidad, durmiendo en camas apiladas unas sobre otras, sin acceso adecuado a servicios sanitarios, con higiene prácticamente inexistente, y comiendo alimentos de una calidad tan pobre que muchos pacientes recibían menos calorías de las consideradas adecuadas para sobrevivir. Entre 1858 y 1983, cuando el hospital finalmente fue cerrado, se estima que más de 100.000 pacientes fueron tratados en sus instalaciones.
la tasa de mortalidad era sistemáticamente elevada, con muertes frecuentemente atribuidas a causas indefinidas o simplemente no registradas. Los registros fragmentarios que han sobrevivido indican que en ciertos años, particularmente durante la Gran Depresión, la tasa de mortalidad anual excedía el 18% de la población hospitalaria. Lo que hizo al Trans-Allegheny particularmente macabro fue la introducción de tratamientos sumamente agresivos y experimentales que se implementaron a partir de los años 30. El director médico del hospital en ese periodo, un hombre llamado Dr. Walter Freeman, fue pionero en la práctica de la lobotomía transorbital. Freeman desarrolló una técnica donde utilizaba lo que él describía como un leucotomo transorbital, esencialmente un instrumento puntiagudo similar a un abrecartas que era insertado bajo el párpado del paciente y luego impulsado hacia arriba a través de la órbita del ojo para alcanzar el lóbulo frontal. Se estima que Freeman realizó más de 1.300 lobotomías en el Trans-Allegheny entre 1935 y 1952. Los resultados fueron devastadores, dejando a los pacientes en estados de vegetación permanente, convulsiones incontrolables o cambios de personalidad tan radicales que los pacientes se volvían completamente irreconocibles para sus familias. Pero los procedimientos de Freeman fueron apenas la punta del iceberg en términos de experimentación médica en el Trans-Allegheny. Documentos descubiertos décadas después revelaron que se llevaban a cabo electroshocks masivos, terapia de insulina inducida donde los pacientes eran sumergidos en comas insulínicos, y procedimientos quirúrgicos exploratorios de naturaleza altamente cuestionable. En la década de los años 50, el hospital implementó lo que fue llamado terapia de vapor, donde pacientes eran expuestos a temperaturas extremadamente elevadas en cámaras especializadas, un procedimiento que causaba quemaduras internas y frecuentemente resultaba en muertes por choque térmico. Los registros muestran que aproximadamente 32 pacientes murieron en estas cámaras de vapor entre 1950 y 1962. Uno de los casos más documentados ocurrió el 15 de marzo de 1957, cuando un paciente llamado James Whitmore fue sometido a lo que los registros médicos llamaban terapia experimental de modificación conductual. Whitmore, quien había sido internado por depresión moderada, fue colocado en una cámara de aislamiento extremo durante 123 días consecutivos. Se le proporcionaba alimento mínimo, agua limitada y ningún contacto humano alguno. Los documentos indican que durante su confinamiento fue sometido a descargas eléctricas de voltaje progresivamente creciente. Cuando finalmente fue liberado, Whitmore se encontraba en un estado catatónico completo, incapaz de hablar, de reconocer a su familia o de funcionar en cualquier capacidad independiente. Murió 14 meses después de su liberación, aparentemente de causas relacionadas con insuficiencia renal, una complicación descrita como sorpresa por los médicos. Desde su cierre en 1983, el Hospital Trans-Allegheny se ha convertido en uno de los sitios de investigación paranormal más estudiados de América del Norte. Las manifestaciones documentadas son de una intensidad y consistencia que desafían explicación convencional. Investigadores paranormales profesionales que han trabajado en el Trans-Allegheny reportan experimentar una sensación de opresión permanente, una pesadez emocional casi tangible que los abruma tan pronto entran a las instalaciones. Las apariciones reportadas incluyen figuras de pacientes en batas de hospital transitando por los pasillos, frecuentemente pareciendo buscar algo o a alguien.
Una investigadora llamada Catherine Dunham documentó en 2008 lo que describía como una aparición de una mujer joven que permanecía en la sección de lobotomía del hospital. La mujer aparecía con una expresión de terror permanente congelada en su rostro. Lo más perturbador es que los fenómenos paranormales en el Trans-Allegheny parecen concentrarse específicamente en las áreas donde se realizaban los procedimientos más brutales. Las cámaras de aislamiento, aunque físicamente destruidas hace décadas, continúan siendo puntos de actividad paranormal intensa. Termómetros de infrarrojo registran caídas de temperatura hasta de 45 grados Celsius en esas ubicaciones. Grabadoras de audio capturan lo que suena como gritos sofocados, acompañados de lo que podría ser describido como sollozos prolongados. En 1995, un equipo de investigadores documentó lo que aparentaba ser comunicación de voz espectral, identificando a varios de los médicos responsables de los procedimientos, mencionando específicamente fechas y detalles de experimentos que fueron confirmados posteriormente en documentos históricos desclasificados. Nos aproximamos al penúltimo capítulo de nuestro viaje a través de los santuarios del horror médico institucional. Nuestro destino final antes del cierre es Pensilvania, específicamente la institución conocida como el Hospital Estatal de Pennhurst. Este nombre representa quizás el capítulo más oscuro y documentado de la negligencia institucional sistemática en la historia médica americana. Pennhurst no es simplemente un lugar donde sucedieron atrocidades. Es un lugar donde la negligencia, el abuso, la explotación laboral y la inhumanidad fueron práctica oficial durante más de 50 años. Lo extraordinario de Pennhurst es que, a diferencia de muchas otras instituciones, su historia de horror fue ampliamente documentada, fotografiada, videografiada e investigada antes de su cierre, creando un registro casi completo de la depravación institucional. El Hospital Estatal de Pennhurst fue construido en 1905 en Spring City, Pensilvania, originalmente diseñado como institución para albergar a individuos con discapacidades intelectuales y del desarrollo. La instalación fue ampliamente promovida como un modelo progresista de cuidado institucional, con arquitectura moderna, espacios verdes amplios y una supuesta dedicación a la rehabilitación y el bienestar de sus residentes. En su apogeo, Pennhurst albergaba a más de 6.000 residentes, convirtiéndose en una de las instituciones de discapacidad más grandes de los Estados Unidos. Sin embargo, detrás de la fachada de modernidad y progresismo, yacía una realidad sumamente diferente. Una realidad caracterizada por negligencia sistemática, abuso sexual regular, violencia física rutinaria y explotación laboral de proporciones épicas. Los primeros reportes públicos sobre las condiciones en Pennhurst surgieron en 1965, cuando periodistas del periódico Philadelphia Inquirer fueron permitidos acceso limitado a las instalaciones. Lo que documentaron fue profundamente perturbador. Los residentes vivían en condiciones de suciedad extrema, con hacinamiento tan severo que en algunas áreas dormían en el piso. La higiene era prácticamente inexistente, con enfermedades infecciosas propagándose libremente entre la población. Los empleados, frecuentemente sin capacitación alguna y ganando salarios mínimos, cometían actos de violencia rutinaria contra los residentes. Los reportes periodísticos describían residentes siendo golpeados por desacuerdos menores, siendo confinados en sótanos durante periodos prolongados y siendo sometidos a castigos corporales de severidad extrema. Entre 1965 y 1985,
Múltiples investigaciones independientes confirmaron y ampliaron los hallazgos iniciales. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Pensilvania en 1971 documentó que aproximadamente 40% de los residentes de Penhurst presentaban cicatrices o evidencia de abuso físico reciente. El estudio también reveló que los residentes estaban siendo utilizados como mano de obra gratuita, trabajando en talleres anexos al hospital sin compensación alguna, violando sistemáticamente leyes federales de protección laboral. Los salarios que supuestamente ganaban los residentes por su trabajo eran simplemente depositados en cuentas de la institución, nunca siendo accesibles a los residentes. En 1972, investigadores descubrieron que la institución había estado vendiendo productos manufacturados por los residentes a empresas externas, acumulando ganancias de millones de dólares que nunca fueron utilizadas para mejorar las condiciones de vida de los residentes. Lo verdaderamente macabro acerca de Penhurst fue el descubrimiento en 1981 de lo que fue denominado como el ala olvidada. Este sector del hospital, ubicado en un pabellón separado conectado por un túnel subterráneo, albergaba a los residentes más severamente discapacitados, aquellos que se consideraba que no podían contribuir al trabajo de la institución. Las condiciones en el ala olvidada eran de una depravación casi incomprensible. Los residentes en esta sección raramente veían luz solar, permaneciendo confinados en habitaciones sin ventanas, frecuentemente desnudos o con ropa en harapos, y aparentemente recibiendo cuidado mínimo de higiene o nutrición. Investigadores que visitaron el ala olvidada reportaron descubrir residentes que permanecían inmóviles durante períodos prolongados, aparentemente en estados catatónicos, algunos de los cuales no habían sido bañados en años. Los expedientes médicos mostraban que muchos de estos residentes nunca habían recibido diagnóstico médico formal, siendo simplemente depositados en el ala olvidada donde permanecían hasta su muerte. Una investigadora social llamada Geraldine Santarpio documentó exhaustivamente las condiciones en el ala olvidada durante 1982. Sus informes, aunque sumamente perturbadores, proporcionaron un registro detallado de la depravación institucional. Santarpio describía a residentes cubiertos permanentemente de sus propios desechos, sin acceso a agua corriente para lavarse, viviendo en oscuridad casi total, sometidos a niveles de negligencia que bordeaban el infanticidio pasivo. Documentó casos de residentes que habían contraído enfermedades preventibles, muriendo sin recibir atención médica alguna. Un residente particular, un hombre de 39 años llamado Thomas Ketterman, fue encontrado en una habitación sin registros médicos alguno, aparentemente olvidado completamente por el sistema. Los documentos indican que Thomas había sido admitido en 1956 cuando era un niño y había permanecido en el ala olvidada durante 26 años sin recibir visita alguna o contacto externo. Desde el cierre de Penhurst en 1991, la institución ha permanecido abandonada, aunque relativamente accesible a investigadores y aventureros urbanos. Los reportes paranormales de Penhurst son variados, pero consistentemente perturbadores. Investigadores paranormales profesionales que han trabajado en el sitio reportan sentir una tristeza abrumadora y una desesperación casi física que emana de las estructuras del hospital. Las apariciones documentadas incluyen figuras de residentes en las habitaciones del ala olvidada, figuras que frecuentemente aparecen en estados de angustia extrema, algunos de los cuales parecen intentar comunicar información sobre su identidad o su experiencia en la institución.
En 2003, un equipo de investigadores documentó en video lo que aparentaba ser la manifestación espectral de Thomas Ketterman, figura translúcida que los investigadores pudieron fotografiar múltiples veces en la misma habitación donde sus restos fueron eventualmente encontrados durante trabajos de demolición. Lo más desconcertante es que investigadores han reportado escuchar voces en las habitaciones vacías del ala olvidada. Voces que frecuentemente expresan contenido consistente con tortura, hambre y confusión extrema. Análisis espectrográfico de grabaciones de audio ha identificado patrones vocales que podrían corresponder a cientos de individuos diferentes, como si múltiples voces estuvieran siendo expresadas simultáneamente. Equipamiento de medición paranormal ha documentado campos energéticos anómalos concentrados específicamente en el ala olvidada, con lecturas que exceden los parámetros conocidos de energía ambiental normal. Penhurst permanece como un monumento a la negligencia institucional y a la capacidad humana de infligir sufrimiento indescriptible a aquellos considerados indefensos o desechables. Hemos llegado al final de nuestro viaje, amigos, a la culminación de un recorrido profundo a través de los misterios más perturbadores asociados con hospitales abandonados. A lo largo de 5 capítulos, hemos explorado 5 instituciones sumamente diferentes, ubicadas en estados distintos, operando bajo contextos históricos variados y, sin embargo, todas compartiendo características inquietantes que desafían explicación convencional. El sanatorio Riverside con sus desapariciones inexplicables, el Hospital Waverly Hills con sus ecos de agonía resonando a través de décadas, el Hospital Danvers con sus experimentos secretos que viola toda ética médica, el Hospital Trans-Allegheny con sus sombras espectrales documentadas fotográficamente, y el Hospital Penhurst con sus secretos enterrados en el ala olvidada. 5 lugares, 5 historias, pero un hilo conductor que las une de una manera casi incomprensible. Lo que emergen como denominador común es que estos lugares no son simplemente edificios donde ocurrieron tragedias, sino sitios donde la tragedia fue sistemática, institucionalizada y frecuentemente deliberadamente ocultada. En cada caso, hubo un componente de experimentación médica no ética, ya sea a través de lobotomías brutales, drogas experimentales, procedimientos quirúrgicos cuestionables o negligencia deliberada. En cada caso, los pacientes fueron seleccionados específicamente porque carecían de poder político, protección legal o capacidad para resistirse. Eran individuos marginalizados por la sociedad, considerados desechables, menos que humanos incluso, y por lo tanto considerados expendibles para la búsqueda del conocimiento médico. Este patrón repitió a través de múltiples décadas, múltiples estados, múltiples instituciones, sugiriendo algo más sistemático que incidentes aislados. Los fenómenos paranormales documentados en estos sitios presentan patrones también notable consistentes. Las manifestaciones no son caóticas o aleatorias, sino que parecen estar localizadas específicamente en las áreas donde ocurrió el mayor sufrimiento. Las apariciones frecuentemente son de individuos que pueden ser identificados retrospectivamente como víctimas conocidas de abuso institucional. Las voces capturadas en grabaciones de audio frecuentemente expresan contenido consistente con trauma, dolor y angustia. Los campos energéticos anómalos medidos por equipamiento paranormal se concentran precisamente donde debería haber mayor concentración de tragedia humana. Esto sugiere que los fenómenos paranormales no son producto de imaginación colectiva o sugestión psicológica,
sino residuos de trauma masivo que permanecen como impronta energética en el ambiente físico. La ciencia convencional aún no posee marco teórico para explicar estas manifestaciones. Los físicos nos dicen que la energía no puede ser creada ni destruida, únicamente transformada. Es posible que el trauma extremo, siendo una forma de energía emocional y neurológica intensa, se transforme en formas de energía que nuestros instrumentos pueden detectar, pero que nuestra comprensión científica aún no puede explicar plenamente. Es posible que la conciencia humana posea propiedades que trascienden los límites del cuerpo físico, particularmente en casos de muerte traumática. Es posible que el universo sea más complejo, más multidimensional, más misterioso de lo que nuestra ciencia materialista contemporánea está dispuesta a admitir. Pero hay otra dimensión a considerar, y es la pregunta moral más profunda. ¿Por qué estas instituciones, con toda su historia de horror documentado, no han sido completamente demolidas o transformadas en monumentos conmemorativos? ¿Por qué permitimos que los lugares de mayor sufrimiento humano permanezcan como espacios de misterio y curiosidad morbosa? El hospital Waverly Hills, el Trans-Allegheny, Danvers, Penhurst, todos permanecen en estados de abandono parcial, frecuentemente accesibles a aventureros urbanos que buscan experiencias paranormales. Estamos, en esencia, permitiendo que los lugares de trauma máximo se conviertan en atracciones turísticas para buscadores de adrenalina. Hay algo profundamente perturbador en esta práctica. Algo que sugiere que como sociedad no hemos verdaderamente procesado o sanado de los horrores que estas instituciones representan. Lo que nos une a todos ustedes, queridos amigos que escuchan esta narrativa, es una búsqueda común de comprensión. Buscamos entender cómo la medicina, una disciplina dedicada a aliviar el sufrimiento, se convirtió en instrumento de sufrimiento. Buscamos entender cómo sociedades completas permitieron estos horrores. Buscamos entender si existe vida después de la muerte, si la consciencia persiste de alguna manera, si el sufrimiento extremo deja rastros que pueden ser detectados. Estas preguntas nos definen como especie, nos impulsan a investigar los misterios que rodean nuestra existencia. Los hospitales abandonados son, en muchos sentidos, centinelas de esas preguntas no contestadas. Les invito a que reflexionen sobre estas historias, que investiguen por ustedes mismos, que busquen sus propias respuestas a los misterios que hemos explorado. La verdad, como dicen, está ahí afuera en algún lugar, esperando ser descubierta. Quizás algunos de ustedes se sientan llamados a investigar estos sitios personalmente, a buscar evidencia paranormal, a documentar sus propios encuentros. Si lo hacen, les pido que lo hagan con respeto, reconociendo que estos lugares son sepulturas de miles de almas que sufrieron. Que lo hagan no solo por la búsqueda del sensacionalismo, sino por honrar la memoria de aquellos cuyas voces aún resuenan en los pasillos abandonados. A medida que cerramos este capítulo de nuestro viaje juntos, quiero expresar mi profunda gratitud por haber estado con nosotros en esta exploración de misterios inquietantes. Los saludo a todos ustedes, mis queridos amigos. Les pido que se unan a nuestra comunidad Ecos del Abismo, donde continuaremos explorando los misterios que desafían explicación, donde mantendremos viva la llama de la investigación y la búsqueda de verdad. Suscríbanse al canal, compartan estos videos con otros buscadores de misterio, dejen comentarios con sus propias teorías y experiencias. Juntos construimos una comunidad de investigadores, de pensadores críticos, de individuos que se niegan a aceptar explicaciones superficiales para los fenómenos más profundos del universo. En cada hospital abandonado,
en cada sitio de tragedia, en cada lugar donde el misterio persiste, existe la oportunidad de expandir nuestra comprensión de la realidad. Gracias por acompañarme en este viaje al abismo. Que las historias que hemos compartido permanezcan con ustedes, que cuestionen, que investiguen, que nunca dejen de buscar la verdad. Se despide de ustedes su amigo narrador de historias inquietantes. Hasta nuestro próximo encuentro en Ecos del Abismo.